Fito Marengo nos tiene preparados para hoy, ¿no es cierto? Sí, para traer desde la historia, digamos, un pensador intelectual argentino, cordobés, Saúl Taborda, y recordaba esto alrededor de la anterior intervención, que los equipos de orientación escolar que pertenecían o dependían, mejor dicho, de lo que era en la provincia de Buenos Aires se llamaba la rama de psicología, a partir de la ley de educación del provincial, se empezó a llamar la propia dirección de psicología comunitaria y social. Y ese cambio de denominación alude a un tema que toma Saúl Taborda y que fue de alguna manera dicho durante este programa, que tiene que ver con lo comunitario. Saúl Taborda, vamos a ubicarlo, es un intelectual argentino que trabajó el tema educativo. Él es uno de los impulsores y participantes directos de la reforma universitaria del 18 en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Junto a Deodoro Roca fueron las figuras principales de la reforma universitaria y críticos al final del periodo de lo que era el gobierno de Irigoyen, interrumpido por el golpe de Estado en 1930, críticos de las derivas que tuvo en la Argentina esa reforma universitaria, debido a que aquello que se pensaba, tanto por Deodoro Roca como por Taborda, como la proyección de una reforma social y que implicara también el plano de lo político, se había solamente llegado, digamos, a la reforma de las estructuras o de lo que era la propia vida de la universidad, lo cual no era poco en Córdoba, pero limitaba bastante su alcance y sigue limitando su alcance, pues la reforma universitaria se le denomina reforma universitaria en las universidades, cosa que no pasó en otros países de América Latina, como en Perú, como en Centroamérica, en México mismo, donde la reforma universitaria produjo otras repercusiones sociales, y tenemos ahí el testimonio también de José Vasconcelos, ahora cuyo nieto va a ser el ministro de Relaciones Exteriores de López Obrador, y Saúl Taborda, crítico, vuelvo a decir, del alcance que tuvo en la Argentina esta reforma universitaria, fue un intelectual que trabajó el tema de lo educativo a partir del reconocimiento, entre otras cuestiones, del tema de lo comunal. Él decía básicamente lo siguiente: Sarmiento, a quien Saúl Taborda era particularmente crítico, cosa como para tener en cuenta, decía Sarmiento, que se postula, digamos, como el ejemplo de la autodidaxia y el hombre que se hizo a sí mismo, fue producto de una comunidad. Y fue producto de la educación que recibió en su familia, su madre, fue producto del vínculo que tuvo con otros personajes que vivieron en su propia comunidad, curas, vecinos, adultos, todo ese entorno, digamos, comunitario que rodeó a Sarmiento hizo que Sarmiento fuera quien fue. Sí. Entonces, ese ejemplo de autodidaxia, uno cuando piensa Sarmiento a veces hasta lo piensa pelado cuando era niñito. Ese niñito, Sarmiento, Domingo, fue el producto también de toda una comunidad que lo rodeó y que posibilitó y que generó lo que generó, bueno, esa gigante, digamos, de lo que es el ser argentino, ¿no? Parte de nuestra parte. Pero bueno, Taborda, que tenía una mirada crítica de Sarmiento y de admiración a la vez, de alguna manera daba cuenta de esta cuestión de lo comunitario
y que rodea, digamos, a la educación y que rodea la educación de todos nosotros y de lo que somos. No solamente es la comunidad educativa hacia el interior de la institución, sino la comunidad en un sentido más amplio, la que sostiene la educación y la escolarización, ¿no? Familias, vecinos, padres, todo lo que uno pueda imaginar, incluso los servicios públicos que están asociados al funcionamiento de la propia institución escolar. Esta es una cuestión, ¿no?, de Saúl Taborda, de recordar eso y a partir de recordar eso dar cuenta de las características de las comunidades argentinas. Y ahí hay otro aspecto, y este sí es directamente crítico de la postura sarmientina, donde él reconoce en lo argentino lo que él llama el espíritu facúndico. A ver. El espíritu facúndico es ese espíritu justamente del Facundo de Sarmiento, o sea, civilización o barbarie, ¿no? Civilización, Sarmiento, Facundo, barbarie. Sí. Y bueno, y el espíritu facundo es ¿qué nos pasa a los argentinos cuando pierde la selección argentina en Rusia? Que nos ponemos como nos ponemos y todo el mundo se pregunta cómo nos ponemos y nos dejamos de poner. Y la verdad que ahí está Facundo. Está Facundo con su sombra terrible, como le dice Sarmiento. Está Facundo en nuestra Constitución, que además un Facundo enriquecido, y ya Taborda eso lo da cuenta, enriquecido por la inmigración. Una inmigración muy particular que tuvo la Argentina de italianos, de españoles, donde esa parte de Europa, digamos, también es pasó a ser parte de lo facúndico, digamos, ¿no? Entonces en todas esas combinaciones nos vamos haciendo, y en nuestra historia nos vamos haciendo, digamos, un poco al estilo de cómo Taborda rescata ese espíritu facúndico, que lo contrapone a ese espíritu, digamos, civilizatorio de Sarmiento, que no por nada tiene su propia monumento en Boston, y bueno, y Saúl Taborda, que fue un intelectual muy importante, ya digo, no solamente porque protagonizó la reforma universitaria en el 18, que la protagonizó, sino porque vivió en esa época donde muchos intelectuales pensaban la Argentina, pensaban el país, pensaban la patria en un momento muy particular, momento crítico. La crisis del 30 es un momento crítico no solamente para el país, sino también para el mundo, y que bueno, uno puede asociar con Manuel Ugarte y con otros intelectuales de la época, y ahí estaba Leopoldo Lugones, y ahí estaba Saúl Taborda poniendo esta palabra diferente y de rescate de lo nacional y de lo comunitario. Yo creo que es un intelectual para debatir, no es un intelectual para adoptar. No es un intelectual claramente de referencia, y de referencia a lo educativo, porque él llevó adelante un trabajo, se llama Investigaciones Pedagógicas, donde piensa lo pedagógico desde estas claves, y la verdad que hizo escuela en Córdoba. Antonio Sobral fue alumno de Saúl Taborda. Antonio Sobral, muy recordado y todavía, por suerte, vivo, digamos, su pensamiento. Cada vez que uno va a Villa María no puede dejar de pensar que ahí residió este gran pensador de la educación argentina, cordobés. Y bueno, y es también producto de lo que Saúl Taborda impulsó y de todo lo que produjo la reforma del 18, que también, si bien se limitó a la universidad, como decía Taborda, tuvo también estas repercusiones en la formación intelectual de nuestro país, y en este caso con sede en nuestra provincia de Córdoba. Gracias, Tito Marengo. Bueno, y estas columnas de historia de la educación que nos vienen de repaso y de muy bien, ¿no? Para volver a leer, ¿no? Sí, que son figuras a veces, son instituciones, son líneas de nuestra historia de la educación, y que de alguna manera nos van abriendo
el panorama y recuperando para poder pensar desde otro lugar lo que hacemos y lo que pensamos. Bien. Y que tenemos historia, ¿no? Así es. Que tenemos historia. Tenemos una historia, sí, una historia muy rica, digamos, ¿no? En aportes y en institucionalidad. Exactamente. Sí, tal cual. Y pensaba que además me interesaba mucho la reflexión acerca de la comunidad como formadora. Así ¿no? es. Esto de que para educar a un niño hace falta una tribu. Nunca un niño se educa solo. ¿no? Volvemos al principio del programa, ¿no? Ajá. Fue un hilo conductor interesante durante todo el transcurso de esta emisión.